Muy buenas noches, mi nombre es José Mendoza y te doy las gracias por haberte conectado a nuestro canal de YouTube. Recibe un abrazo, recibe mi bendición en esta noche. Así que acompáñame allí donde tú estás en una oración al Señor para empezar esta lectura. En el nombre de Jesús, Señor Padre, te doy gracias por tu palabra bendita que nos abre el entendimiento, Señor, y que aquellos que puedan oírla, Señor, puedan entender lo que tú quisiste decirle a las iglesias, que no estamos tan lejos. Recibimos tu bendición en este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sean bienvenidos, sean bendecidos a todos en esta noche. Así que vamos a entrar en una lectura bien importante, que es la iglesia de Pérgamo. Empecemos la lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas y a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que él lo recibe. Empecemos con la lectura de Pérgamo. Libro de Pérgamo, la tercera iglesia del Apocalipsis, se encuentra en Apocalipsis 2, 12 al 17. Se menciona a Pérgamo como una de las 7 iglesias de Asia a las que el apóstol Juan envía mensaje de parte de Cristo. En este libro del Apocalipsis hay 7 iglesias dentro de estas comunidades cristianas reales que existían en la región de Asia Menor, Turquía. Cada mensaje contiene elogios, advertencias y promesas según la situación espiritual de cada iglesia. ¿Por qué se dice que Pérgamo era una iglesia? No se refiere a un edificio llamado iglesia, sino a la comunidad de Pérgamo. Pérgamo fue una antigua ciudad griega, fue una ciudad muy poderosa y famosa por su gran biblioteca, que llegó a ser casi tan importante como la de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo albergaba miles de manuscritos, origen de pergamino. De esa ciudad viene precisamente la palabra pergamino, porque en Pérgamo se perfeccionó la técnica de preparar pieles de animales para escribir cuando Egipto dejó de exportar el papiro. Y el papiro era un material que se utilizaba para escribir mucho antes de que existiera el papel moderno. Leamos Apocalipsis 2, 12 al 17. Pérgamo era un centro político y religioso, capital de la provincia romana de Asia. En ella se encontraba un gran altar dedicado a Zeus, conocido como el trono de Satanás por su idolatría y culto imperial. Dentro de estas ciudades también habían templos dedicados al emperador romano. Aún así, los cristianos de Pérgamo se mantenían fieles al nombre de Cristo. El
Verso 14 dice, retienen mi nombre y no han negado mi fe. Aquí Jesús reconoce su fidelidad en medio de la persecución, incluso cuando Antipas, un mártir cristiano, fue asesinado por su fe. Antipas fue un venerado como mártir cristiano, fue martirizado por su fe cristiana, fue quemado vivo por negarse a adorar al emperador romano. Este hombre Antipas fue mencionado en el Apocalipsis 2:13, donde se llaman mi fiel testigo. Y el versículo dice que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, dando referencia a Pérgamo. Ahora, ¿por qué Jesús reprende a esta iglesia de Pérgamo? El verso 14 dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. Los Nicolaitas eran un grupo o secta herética mencionada en el libro. En esos pasajes Jesús elogia a los cristianos que odian a la obra de los Nicolaitas, la cual Jesús también aborrece. También se dice que en esta iglesia algunos miembros toleraban enseñanzas corruptas, mezclando la fe cristiana con la idolatría y la inmoralidad. Pero Jesús les hace un llamado de arrepentimiento. El verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Jesús no condena sin antes ofrecer una oportunidad de arrepentimiento. Su espada de dos filos, que es la espada de Dios. Aquí vemos cómo Dios juzga, corrige y limpia. El arrepentimiento es urgente, no basta con ser fiel en el pasado, debemos mantenernos limpios y en doctrina y conducta. Hermanos, ¿cómo crees que lucen las personas que viven de espaldas a Dios? Probablemente pensarás que son todas esas personas ateas. Hermanos, mucha gente religiosa y también evangélica se encuentran tan lejos de Dios. La palabra de Dios dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente esas personas entrarán al reino de los cielos, los que hacen la voluntad de su Padre. El Señor está diciendo aquí que en el día del juicio muchos llegarán engañados, creyendo que son y no lo son. Lo que estamos viviendo aquí son personas que profesan ser cristianas, personas que visitan regularmente la iglesia, leían su Biblia regularmente, oran antes de la comida y tenían un lenguaje muy piadoso, pero no vemos en sus vidas los frutos de la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento. Muchas hojas, pocos frutos. Ahora, ¿qué personaje se asemeja en esta iglesia de Pérgamo? ¿Algún personaje de la Biblia que tenga las mismas características de Pérgamo? Lot representa al creyente que ama a Dios, pero vive demasiado cerca del mundo. Así era la iglesia de Pérgamo, fiel en doctrina, pero cómoda en el medio de la corrupción. Pero tomó una decisión peligrosa. Génesis 13:11. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hasta el oriente, y se apartaron del uno del otro. Y escogió Lot toda la llanura del Jordán, y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot escogió por la apariencia, no por fe. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y pronto ya vivía dentro de la ciudad. Estaba en el lugar equivocado. Sodoma representaba el sistema del mundo: placeres, corrupción, injurias. Pérgamo vivía donde estaba el trono de Satanás. Ambos estaban rodeados por la cultura del pecado. Así también la iglesia de Pérgamo no evangelizaba su ciudad, que empezaba a parecerse a ella. Ellos sabían la verdad
pero la toleraban. El verso 14 dice, tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam. Lot perdió autoridad espiritual cuando trató de advertir a sus yernos sobre el juicio de Dios. Ellos se burlaron de él. La iglesia de Pérgamo corría el mismo peligro, perder su autoridad moral por mezclarse con el mundo. Lot no se mudó de Sodoma de inmediato, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí el compromiso espiritual es progresivo. El pecado siempre promete pastos verdes, pero termina el fuego. Lot levanta tiendas. En Pérgamo había gente que servía a Cristo, pero también participaba en prácticas paganas. No puedes tener el altar de Dios y el altar de Baal en la misma casa. Génesis 19:17 dice, los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida, no mires hacia atrás. Jesús le dice a Pérgamo, arrepiéntete. Dios siempre da la salida antes del juicio. El amor de Dios no quiere destruirlos, sino sacarlos del lugar equivocado. Veamos aquí en lo que Pérgamo se parece entre sí. Pérgamo vivía en el centro del poder, pero perdió pureza. Lot escogió por lo que veía, no por lo que Dios quería. En Pérgamo, el creyente tibio sabe lo que está mal, pero lo tolera. Lot se afligía. En Pérgamo, Jesús llama al arrepentimiento antes de venir con la espada. Lot, Dios siempre envía una voz de alerta antes del juicio. En Pérgamo, Dios libra al justo, pero quiere que vivamos separados del mal. Lot, no mires hacia atrás. La obediencia parcial produce pérdidas. Y para concluir, Lot representa al creyente que ama a Dios, pero se acomoda al mundo. Así era la iglesia de Pérgamo. No negaba la fe, pero vivía demasiado cerca del pecado. Hermanos, aquí vemos cómo el pecado puede llegar a hacer grandes cosas. Pero dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es lo que esperamos del Señor, que sobreabunde la gracia. Así que acompáñame a una oración y les doy gracias a todos ustedes por estar conmigo todo este tiempo en este canal de YouTube. Vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos permitido que el mundo influya más en nosotros que en tu palabra. Hemos tolerado lo que desagrada tu corazón y hemos buscado comodidad en lugar de obediencia. Te pedimos que nos despiertes, que limpies nuestras mentes y nuestro corazón y que nos des la valentía de mantenernos firmes en medio de un tiempo donde la verdad es rechazada. Que tu Espíritu Santo nos renueve, nos aparte del engaño y nos haga una iglesia viva, santa y apasionada por ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que a Él sea la gloria, la honra y el honor por todos los siglos. Amén. Los veo en la próxima iglesia. Sean todos despedidos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones.